también dónde ocurrirá esa muerte. Esa muerte ocurrirá nada menos que en París. Y si confrontamos la literatura con la realidad, comprobamos que efectivamente en eso Vallejo no solo no se corrió, sino que acertó, porque murió en París. Y él dijo, jueves será. Profesor, Sí. sí, disculpe, justo con lo que decía de que él auguraba su muerte en París, creo que coincide muy bien también cuando menciona otoño, ya que, Claro. claro, ahorita, por ejemplo, en estas fechas, como usted dijo, que había una cierta conexión, creo que en octubre es otoño en el hemisferio norte, justamente. Sí, bueno, acá estamos en primavera, ¿no? Claro, tiene usted razón. Allá ya se acercan más bien al invierno, sí, ellos están en el otoño, ¿ve? Qué importante es entonces el espacio y el tiempo, el lugar donde estuvo Vallejo en aquel momento, en el hemisferio norte, muy distante del hemisferio sur, del cual había partido en 1923. Entonces es importante el día, el tiempo, pero luego también en lo temporal, en este poema, Vallejo, mejor dicho, la voz poética, habla de esa muerte como un hecho ya ocurrido, ¿no? César Vallejo ha muerto. Miren ese recurso del poeta, de poner su nombre propio, y no es la única vez. Ustedes que son lectores recuerdan que en más de una ocasión Vallejo ha estampado su propio nombre. Y claro, ese nombre tiene una enorme connotación. Entonces estamos hablando aquí de la muerte física, de la muerte como algo que va a ocurrir, como diríamos, utilizando una expresión de García Márquez, este es un poema de la muerte anunciada, ¿no? Una suerte de crónica poética de la muerte anunciada. Me moriré en París un jueves, como es hoy de otoño. Se da cuenta cómo la literatura, esa capacidad de recorrer el tiempo, de irse hacia el futuro, de hablar desde el presente y también de viajar hacia el pasado. Bueno, hecha esta introducción, vamos a ingresar a ver nuestro material, ¿no? Les pido, ¿quería usted agregar algo? Sí. Sí, también sobre lo de París también me parece importante. Sí, sí. Aparte del tiempo está el espacio, ¿no? El tiempo, el espacio que él eligió para la muerte es París. Y París, como todos sabemos, es el lugar por excelencia de la literatura, ¿no? Claro, claro, claro. Del sueño de todo escritor de Latinoamérica que parte a Europa, ¿no? Llegar allá, ¿no? Para realizarse como escritor. Entonces, por ahí Vallejo nos da a entender que al menos, a pesar de la muerte, él se siente realizado, ¿no? Ya que está en París como escritor, ¿no? Sí. Buen comentario, señor Wharton, como el de todos ustedes. Efectivamente, usted bien ha dicho, aquí en este poema también está el motivo del viaje. Nos está diciendo el yo poético que morirá en París, lo cual quiere decir que estuvo en París, realizó ese sueño, aunque más que sueño fue pesadilla, porque la vida en París es dura, es durísima, pero efectivamente es un reto. ¿Qué autor hispanoamericano no ha querido ir en alguna oportunidad a París? Por supuesto que sí. Y este profesor de ustedes, pues ha ido a París un par de veces. Y la primera vez que fui, uno de los lugares de peregrinación obligado, ese lugar fue el sepulcro de Vallejo. Estuve con dos amigos entrañables y en ese momento sentimos una emoción especial al saber que los restos mortales de ese poeta inmortal estaban allí, en el cementerio de Montparnasse, si no me equivoco, ¿no?
porque él fue enterrado en otro cementerio. Pero en algún momento le había dicho a Georgette que él quería estar enterrado en el Montparnasse. Y Georgette Vallejo cumplió con esa promesa muchos años después, me parece que hacia 1970, porque imagínense, hacer ese traslado debió significar un gran desembolso económico, ¿no? Bueno, entonces ahí está el poema, en cualquier otro momento volveremos sobre él. Entonces ahora sí les pido, por favor, revisar estos materiales juntos, leerlos juntos. ¿Por qué razón he preparado este material que dice es una antología de textos creativos y críticos? ¿Qué es la poesía? Evolución, esencia y función, ¿no? Esto es para la primera y la segunda semana, material básico para el desarrollo de sesiones de clase. ¿Qué es lo que me propongo con este documento, con este material de lectura? Lo que me propongo es afirmar a través del desarrollo de las ideas que nuestras literaturas hispanoamericanas tienen raíces idiomáticas, históricas y culturales de nivel internacional, por un lado. Es decir, las literaturas hispanoamericanas provienen de Europa, eso es algo innegable, en diferente medida, pero todas ellas, estas literaturas hispanoamericanas, están escritas en español, en el español que trajeron los conquistadores en el siglo XVI. Entonces nuestras raíces están en el otro lado del mar, están en otro continente. Desde allí venimos nosotros, es el lugar a donde Vallejo fue, donde fueron los escritores. Y por eso es importante no olvidar ello, que venimos de esa tradición europea. Y a través de la llegada del español a nuestro continente y de su expansión por los diferentes espacios de nuestro continente, a través de esa expansión nos conectamos también, a través de España, de la gran cultura española, nos conectamos con culturas más antiguas, pero tan universales o más universales quizá que la propia literatura española. Me estoy refiriendo a Grecia. Nuestras raíces están en Grecia. Las raíces de la literatura occidental en gran parte están allí. Por eso es que en este recorrido, en este material que tenemos allí, ciertamente estamos partiendo de las reflexiones que surgieron en ese ámbito, en esa cultura, en ese tiempo ya lejano, 2000 años o 3000 años. En ese contexto surgió en la gran literatura griega, que dio los primeros grandes clásicos en casi todos los géneros. Allí surge este concepto, ¿no? Por eso yo digo, tengan a la mano el material, porque lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. En ciertos momentos ustedes van a participar como lectores. Me voy a permitir inaugurar para ver un poco cuál va a ser el procedimiento. Vamos a ir leyendo y comentando. Entonces, nos interesa saber, sobre todo, cómo surge el concepto de poesía. Ahora es un concepto de uso constante, permanente, indiscriminado. Pero siempre hay que ir a los orígenes, siempre hay que ir a lo primigenio, buscar en la etimología de las palabras el significado de las mismas. Por eso yo digo aquí, siguiendo lo que ya había dicho Aristóteles hace muchos siglos, poesía, nombre primigenio, original del arte verbal en la cultura griega antigua. Poesía deriva del griego poiesis,
Miren esa pequeña diferencia entre poesía y poiesis, poiesis, y significa creación. Eso significa poesía, creación, no solo verbal, sino de todo tipo. ¿Ve? Creación de una estatua, creación de un dibujo, creación de un artefacto. Y en ese sentido es un verbo importantísimo, tremendamente importante, porque lo que nos ha hecho ser los seres que somos es esa capacidad creativa, la poiesis. Todos somos potencialmente creadores. Ustedes, todos los seres humanos, nos caracterizamos por crear. Pero esta palabra es polisémica, por eso decimos aquí palabra polisémica. En el dele significa diccionario de la lengua española. Ahí está esa sigla. En el dele se incluyen las siguientes significaciones. 1. Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Esa es la definición canónica, ya un poco superada. Ya la decimos como una suerte de respeto a la tradición, pero ya diríamos la poesía ha rebasado ese significado tradicional, pero como punto de partida, sin duda, la poesía tiene que ver con la belleza, ¿no? Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Eso es lo importante, ¿no? En verso o en prosa. Es decir, la poesía no está solo en el verso, puede estar también en la prosa. Luego, otra acepción dice, cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias. Ese va a ser un campo en el cual nos vamos a detener un poco más adelante, ¿no? Los géneros. ¿Cuáles son esos géneros? En la concepción griega son 3 grandes géneros, y se les llama a los 3 poesía. Poesía épica, lírica y dramática. Esa es otra acepción. Tiene que ver poesía con el concepto de géneros. 3. Por antonomasia, poesía lírica. Se ha reducido, ¿no? Cuando hablamos ahora de poesía, estamos hablando allí de poesía lírica. Ahora ya no se habla de poesía épica, pero ahí está el concepto, ¿no? Ya no se habla de poesía dramática. Ahora solo cuando se habla de poesía, se habla de la poesía lírica. La 4ª acepción, precisamente, poema, composición verso. Ergo, piedra negra sobre una piedra blanca, el poema que hemos leído, un soneto. Poema lírico en verso, ese es el texto de Vallejo, ¿no? Pero también significa idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje. Y la 7ª acepción, arte de componer obras poéticas en verso o en prosa. ¿Ven? Entonces la palabra poesía tiene varias acepciones. Y entonces ahora, varios miles de años después de haber sido inventada la palabra, esa palabra está vigente. La seguimos utilizando, pero ya con otros sentidos. Pero por pertenecer a la tradición griega, no debemos olvidar esos sentidos primigenios, que luego se han ampliado o se han estrechado, porque las palabras van precisamente cambiando de acepciones, van asumiendo nuevas acepciones o van dejando de lado algunas. El idioma está siempre en movimiento y sobre todo el idioma literario, el lenguaje literario tiene una mayor efervescencia, una mayor vitalidad, una mayor creatividad que el lenguaje. Digo entonces, por ello se hace complejo el uso de este vocablo, o abarca toda o un elemento de ese todo. Las otras artes, en cambio, tienen una única e indiscutible denominación. La pintura siempre es pintura, ¿no? La música, la escultura, la danza, la arquitectura, el teatro y el cine. En cambio, ahora, en este contexto, si yo digo poesía, estoy refiriéndome principalmente a la poesía lírica, ¿no?
Lo que no impide que estos ilustres nombres puedan ser utilizados en otros contextos, entre ellos el de la poesía, en cualquiera de sus acepciones. Esta problemática ya la habían percibido Platón y Aristóteles y todos los que se han dedicado a este vasto campo del conocimiento humano. Eso es lo que ocurrió en Grecia, ¿no? 2. Según la segunda acepción que ofrece el diccionario, la poesía abarca cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias. Y cuando se habla de poesía, se está hablando también de los géneros en que se dividen. ¿Qué son los géneros? Son convenciones, códigos, ¿no? Ámbitos que reúnen a obras que tienen ciertas características, pero es un concepto también flexible: poesía épica, lírica y dramática. Esta significación nos conduce a establecer una clasificación en 3 grandes tipos de poesía, aunque después de exponerla agregaremos un género peculiar, el de Alfonso Reyes. No lo hemos escrito, pero sí lo vamos a decir, porque ¿dónde, le pregunto, por ejemplo, dónde ubicamos las crónicas de Garcilaso, ¿no? Por ejemplo, o la obra de Guamán Poma, ¿dónde ubicamos? En fin, se plantean una serie de problemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver en la antigüedad cómo se daba esta división, que de alguna manera se mantiene, no se ha vuelto obsoleta totalmente, sino que tiene aún ahora un sentido. Y ahí vamos a ir entrando ya en el campo de los géneros literarios, pero llamados antiguamente poesía épica, lírica, etc. ¿Qué significa la poesía épica? Se deriva de epos, hechos, acciones. En la antigüedad se hacía en verso y narraba hechos heroicos con personajes divinos y humanos. Se atribuye a Homero la composición de las epopeyas, la Ilíada y la Odisea, oralmente o por escrito, no se sabe, ¿no? Es un asunto polémico denominado la cuestión homérica. Se discute mucho incluso si Homero existió o no existió, ¿no? Pero sus obras están allí y las leemos y están vigentes hasta ahora. Las leemos porque hay traducciones al español, incluso el cine se ha aventurado en los últimos años a volver a una u otra obra. Los hechos o hazañas relatados giran alrededor de protagonistas arquetípicos: Aquiles y Odiseo. Algunos afirman que todas las obras literarias posteriores derivan de una o de otra de las epopeyas, así como también se dice que se es platónico o aristotélico, apolíneo o dionisíaco. Con el devenir histórico-literario se han incrementado las variedades de la épica en cada época o cultura, aunque se ha privilegiado la perspectiva eurocéntrica u occidentalizada. Vale, seguimos y vamos a volver porque acabo de hacer un alto para hacer preguntas, diálogo. Aunque en estas cuestiones, digo aquí, ya voy a terminar. Sí, dígame. Ya, no, usted primero. Sí, usted sigue. Ya. Luego pregunto. Y ya luego, ya está bien, sí, no hay problema, yo sigo. Bueno, entonces se han incrementado las variedades de la épica en cada época o cultura, aunque se ha privilegiado la perspectiva eurocéntrica o occidentalizada, es decir, el famoso canon, ¿no? Se ha clasificado la poesía desde el punto de vista de Occidente, de Grecia, de Europa. Recién se tiene ahora una visión más amplia. Después de la Eneida de Virgilio, autor emblemático de la literatura latina, heredera de la griega, la poesía épica siguió desarrollándose y ramificándose hasta llegar a ser un bosque tan amplio y diverso en especies y subespecies, cual si fuese la zona amazónica. En la época medieval, la épica se renovó con variedades inéditas: el cantar de gesta, ¿no? El cantar de Mío Cid,
la canción de Rolando, el romance, el poema épico, la novela, la fábula, el cuento, la tradición palmista, el mito, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí nos detenemos unos momentos para establecer una especie de diálogo. No sé si usted quería preguntar algo o lo... Sí. Sí, sobre la épica, claro, es hasta, bueno, al día de hoy tenemos las referencias en la literatura es muy eurocentrista, ¿cierto? Y yo me preguntaba, por ejemplo, en la épica de la India, ¿no? Por ejemplo, el poema de Gilgamesh, si no me equivoco se llama así, en tanto, o sea, ¿qué tanto en común habría entre las épicas de otras culturas? Claro. Como la griega, sí, la sí, de la sí. India, Sí. y qué los emparenta, qué hay en común, y también qué los diferencia en tanto forma, porque a veces se me queda, bueno, es una pregunta, es una duda medio tonta, pero... No, es muy pertinente, muy pertinente. Es una pregunta que ciertamente motiva una respuesta, se la vamos a dar justamente, ¿no? O en todo caso vamos a expresar nuestro punto de vista. He señalado yo en estas líneas que efectivamente al crearse el concepto de géneros literarios, se procede a una suerte de clasificación de la literatura. Pero he señalado que esa clasificación se ha hecho desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista clásico, latino, europeo, y ha dejado de lado a muchas otras literaturas. Usted ha mencionado la literatura de la India, podríamos mencionar también la literatura de China, o de Japón, o de África, o del continente nuestro antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, con respecto a esto, debemos señalar efectivamente que esta clasificación que estamos señalando ahora es la clasificación canónica, pero ahora la perspectiva es más amplia, es decir, en buena cuenta nos mantenemos dentro de esta clasificación, pero considerando que es una clasificación incompleta, que sirve como un punto de referencia. Pero diríamos, si pensamos en términos un poco más problemáticos, o un poco con el propósito de esclarecer esta cuestión, diríamos que esa clasificación creo que tiene algo de cierta, algo de valedera. ¿Por qué? Porque esa clasificación tiene que ver con las características del ser humano, ¿no? Entonces, en todas las culturas, bendito sea Dios, hay hechos, acciones, hazañas, guerras, conquistas, ¿correcto? Entonces, en todas las literaturas de todo el mundo vamos a encontrar una literatura épica, si queremos utilizar ese concepto. ¿Se ha quedado otro concepto más universal? No. Ahora se habla más de la narrativa, y ya no se habla tanto de la épica, sino se habla de la narrativa. Entonces, digamos, esa clasificación tiene cierta validez, ¿no? En el sentido en que recoge las expresiones literarias en relación con el modo de ser, con el modo de ser y de estar de los seres humanos en las diferentes culturas, en las diferentes sociedades, en las diferentes épocas. Una dimensión importantísima en todas las culturas han sido, por ejemplo, las conquistas, ¿no? Las conquistas, las guerras, la Primera Guerra Mundial, la propia guerra de Troya. Seguramente en todas las otras culturas también. Y entonces, producidos estos hechos significativos que trajeron grandes transformaciones, también surgió casi inmediatamente la necesidad de narrar eso, de contar eso. Y para eso se inventaron estas formas literarias. Las canónicas son
las epopeyas antiguas, pero después han venido, ¿no? Han venido otras formas, una combinación, de manera que esta clasificación, repito, por cierto, es una clasificación relativa, pero es que no tenemos una clasificación de carácter universal. A lo que voy es, en todo caso, que sí hay una esencia, en el concepto de género, hay una esencia referida a las tres actitudes básicas. La lírica, por ejemplo, también en todas las culturas existe este tipo de literatura, relacionada con la expresión de los sentimientos, de las vivencias, ¿no? De el mundo interior, del sentimiento. Como decía una de la señorita Midak, en el poema que hemos leído, allí se ve, dice ella en el poema de Vallejo, la conciencia de la muerte. Vea usted, ¿qué está expresando ese poema? Está expresando eso, esa conciencia de la muerte, esa conciencia del tiempo, que es un pensamiento interior. Por eso ese poema lo clasificamos dentro de la categoría de lo lírico, ¿no? Dentro de lo lírico. Un soneto que corresponde a la lírica. Y bueno, si pensamos, por ejemplo, para no irnos tan lejos como es la India, si nos vamos, por ejemplo, a la zona amazónica de nuestro continente, vamos a encontrar que en los mitos ancestrales de esas culturas, o incluso en las propias culturas andinas, ¿no? También hay este tipo de creaciones épicas. No se llaman epopeyas, probablemente se llamarán mitos, pero el concepto de mito también es un concepto occidental. ¿Podemos evitar utilizar el concepto de mito? No. Se usa para todas las culturas. El mito, el relato, ¿no? La narración. Vea usted. Entonces, pero está expresando lo esencial. Y según el imaginario de las culturas amazónicas, el origen del mundo está allí, según estos mitos. Está en la Amazonía, en el gran bosque. Y que de allí, de ese gran bosque, esas culturas ancestrales enviaron a ciertas personas hacia el mundo andino para que crearan otras sociedades. ¿Ve? Ese mito también es una narración épica. Está contando hechos. Incluso podemos cuestionar y decir, ¿ocurrieron esos hechos? No lo sabemos. Pero en todo caso, sí hay ese pensamiento. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido amplio en el que tenemos que utilizar este concepto de lo épico, ¿no? Son cuestiones arquetípicas. Por eso digo, estas clasificaciones son relativas, son parcialmente, nos dan una pista, pero su pregunta ha permitido que precisamente constatemos que estamos manejando este concepto en un sentido amplio, y allí incluiremos formas que correspondan a estas, porque son actitudes básicas del ser humano. Incluso hay una teoría que quizá en un momento establezca la relación que hay entre el desarrollo del ser humano, las etapas por las que pasa el ser humano, y su correspondiente género literario. Eso lo vamos a ver seguramente. Pero quiero a ver si vamos avanzando. Bueno, actualmente, por ejemplo, ¿cuáles son los géneros o las especies más importantes en el mundo? Sin duda,